Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Adentrados ya en el mes de noviembre, en el domingo 32 del tiempo ordinario, hoy en el Evangelio nos presenta la disputa de Jesús con los saduceos que negaban la resurrección, para afirmar con el ejemplo de aquella mujer que se casa y van falleciendo sus maridos que Dios es un Dios de vivos, que hay resurrección. Después de haber celebrado todos los santos y la conmemoración de los difuntos y a punto de celebrar la solemnidad de Cristo Rey a final de mes, la Iglesia proclama la resurrección del Señor, que Dios es un Dios de vivos. Esa es nuestra esperanza y ese es el centro del mensaje del Evangelio que la Iglesia anuncia de oriente a occidente. Y además hoy es un día importante, día de la Iglesia diocesana, para tomar conciencia que más allá de nuestras parroquias, de nuestros movimientos, de nuestros grupos eclesiales, somos Iglesia diocesana, presidida por el obispo sucesor de los apóstoles, en comunión con el sucesor de Pedro. Hoy es un día en el que en nuestras parroquias la colecta estará destinada a sufragar los gastos de la diócesis. Y para hablar de la economía diocesana, del sostenimiento de nuestra Iglesia de Navarra, están con nosotros hoy don Carlos Ayerra, ecónomo diocesano, y don Ángel Mari Gastón, jefe de administración del arzobispado. Buenos días. Buenos días, don Alfredo. Bueno, día de la Iglesia diocesana, la colecta hoy en nuestras parroquias. Bueno, ¿qué objetivo se puede marcar este día de la Iglesia diocesana? Bueno, en primer lugar diremos que el día de la Iglesia diocesana, que ya está bastante consolidado entre nosotros por los años que se lleva realizando, podemos decir que en este presente 2019 nos invita a reconocernos como miembros de esta gran familia, la de los hijos de Dios, aquí en Navarra, bajo sus dos diócesis de Pamplona y de Tudela. En definitiva, pues que somos una gran familia en la que participamos y colaboramos como las nuestras familias naturales, ¿no? Por ahí. Y así, un poco por subrayarlo ya de entrada, lo que es el lema de este año de la Jornada de Iglesia Diocesana, que es bastante sugestivo y sugerente. Sin ti no hay presente, contigo hay futuro. En definitiva, lo que se pretende es esa llamada personal a cada uno de nosotros para nuestra participación en la vida de nuestra parroquia, de nuestras comunidades, de nuestra diócesis, ¿no? Porque entendemos que pertenecer a la Iglesia es un regalo de toda la que forma toda esta comunidad creyente. ¿No? Ya entraremos más en detalles, pero así, a bote pronto, podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo se sostiene, económicamente hablando, la Iglesia de Navarra? Principalmente la Iglesia de Navarra y todas las iglesias nacionales se sostienen de las aportaciones de los fieles. Los fieles aportan por dos cauces. El primero son las colectas, los donativos, herencias, legados, el cestillo, son los ingresos ordinarios, pero luego otra parte importante son la aportación al Fondo Común Interdiocesano, lo que vulgarmente llamamos la aportación de nuestros impuestos con la X, a favor de la Iglesia Católica. Estamos alrededor del 75%, casi el 75% de los ingresos por estos dos conceptos, 50% de la aportación directa y un 25% de la aportación vía Fondo Común Interdiocesano. Las aportaciones de los fieles vía directa pues vienen a través de las parroquias, y la aportación del Fondo Común Interdiocesano a raíz de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros, aquel que marca la cruz en favor de la Iglesia Católica. Con esa cantidad, la Conferencia Episcopal recibe del Estado esa minoración de impuestos que pagamos todos y lo distribuye entre las 70 diócesis que hay en España. Cada una luego a su vez aporta a ese fondo para aquellas diócesis que tienen menos ingresos porque han aportado menos en función de las cruces marcadas. Tenemos este sistema de la caja de compensación, ¿verdad? Mucha gente a veces cuando lo explicamos en las parroquias, por la cual cada parroquia contribuye proporcionalmente, según unos baremos, a la diócesis un tanto por ciento, ¿no? Se llama la caja de compensación. Sí. Bueno, la caja de compensación podemos decir que es un poco mucho el signo
de lo que es la comunión en la vida de la Iglesia. Caja de compensación, un poco como la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? Tú le echas a uno, pero se van nivelando. Pues esto sería parecido. Los que tienen más aportan más y los que tienen menos en su proporción. Haces una especie de media para que todos podamos estar atendidos. Eso sería el principio que tiene la caja de compensación. Y luego será distinto el baremo que se aplique, los criterios, el ranking, las tablas, etcétera, ¿no? Pero es eso, que entre todos podamos mantener el sostenimiento de la Iglesia entre nosotros. Que luego también la diócesis colabora con otras diócesis, con Roma. Efectivamente, o sea, hay que decir que ese signo de la comunión eclesial no solo es entre nosotros, a nivel de todo lo que es la diócesis, todo el territorio de Navarra, en concreto por Pamplona-Tudela, más luego hay una compensación también hacia la Iglesia que está en España, ¿no? Diócesis más pobres que nosotros, etcétera, y luego también la solicitud con la Iglesia Universal a través de la colaboración con la Santa Sede, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver ahora un vídeo que explica bastante bien la financiación en la Iglesia. Vamos a verlo. Era el año 1979 cuando el Estado español y la Santa Sede firmaron los acuerdos Iglesia-Estado. Ese es el marco de colaboración vigente con respeto absoluto a la libertad religiosa. Gracias a esos acuerdos, la Iglesia tenía una asignación directa en los presupuestos generales del Estado. Además, no pagaba el IVA de algunas de sus compras, pero la Iglesia se comprometía a ir caminando hacia un sistema en el que, con la sana e independiente colaboración del Estado, su financiación dependiera de los que valoraran su labor. Pero hay otros dos momentos fundamentales hasta hoy. Año 2002. Entra en vigor la Ley de Mecenazgo, por la que se regulan en su fiscalidad todas aquellas instituciones, asociaciones o fundaciones sin fines lucrativos. Ahora mismo la Iglesia está sujeta a esta ley en igualdad de condiciones que, por ejemplo, todas las ONGs. Por eso decimos que la Iglesia no tiene ningún privilegio, porque no hay ninguna ley especial para ella. Y en diciembre de 2006, la Santa Sede y el Estado español firman la modificación en el sistema de asignación tributaria. En este nuevo modelo de colaboración, el dinero que la Iglesia reciba ya no será por asignación directa, sino que dependerá en exclusiva de lo que los contribuyentes decidan al marcar libremente la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Se aumenta la asignación para la Iglesia en el IRPF al 0,7% de la cantidad a pagar y se elimina la exención del IVA. La Iglesia paga ya el IVA de todas sus compras y además se compromete a presentar anualmente una memoria de actividades explicando detalladamente el destino de los fondos. A día de hoy, las fuentes de financiación de la Iglesia son aproximadamente el 25% de los ingresos llegan a través de la asignación tributaria, es decir, de lo que libremente los contribuyentes, marcando la X de la casilla de la Iglesia, deciden aportar de sus impuestos, sin que tengan que pagar más o que Hacienda les devuelva menos. Y el resto de los ingresos, hasta el 75%, responden a donativos, colectas, suscripciones periódicas, herencias, legados. Gracias a ti, a ti, a ti y a ti, a tu compromiso e ilusión, a la colaboración de los católicos y de los que valoran la labor de la Iglesia, se puede seguir haciendo el bien por tantos. Todos estos ingresos son los que permiten que la Iglesia se financie y que, por lo tanto, entre todos podamos continuar con la inmensa labor que realiza y que contribuye a crear una sociedad mejor. Pero seguro que alguna vez te has preguntado en qué puede necesitarte tu Iglesia, porque hay muchas formas de colaborar en tu parroquia. Tu tiempo, tus cualidades, tu colaboración económica. Somos una gran familia contigo. Eso es la parroquia. La familia de los hijos de Dios. Puedes rellenar y enviar a tu parroquia el boletín de suscripción y pensar a qué te puedes comprometer. Un donativo mensual, trimestral o anual. También puedes entrar en donoamiglesia.es y hacer un donativo a tu parroquia, a tu diócesis o incluso a la conferencia episcopal a través de Internet. Como ves, tú decides cómo, cuándo y a quién ayudar. Tienes más información en
portantos.es. Pues nos ha explicado así detalladamente este vídeo la financiación de la Iglesia. Ha hecho referencia, nos ha traído aquí la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España, que bueno, pues está detalladamente todas las actividades con datos pues de la actividad de la vida de la Iglesia, que es muy variada en todos los campos sociales, ¿no? Educación, sanidad. Bueno, la verdad es que claro, en la Iglesia estamos presentes en todos los campos. Bueno, una pregunta también muy importante en este día: ¿en qué emplea el dinero la Iglesia de Navarra? Bueno, principalmente se emplea en el tema de restauración de templos. Eso es un porcentaje muy alto. Y después en las nóminas de sacerdotes y seglares que prestan los servicios. Son los dos apartados que más nos llevan. El tema de las obras, por ejemplo, este año pasado se ha incrementado el número de obras a realizar, aunque ha disminuido algo el volumen total de las mismas, ¿no? El tema de los sueldos y salarios de seglares y sacerdotes se ha mantenido en el mismo apartado. Y luego hay otro campo que también se mantiene, que es el tema de los pagos de intereses y amortizaciones de préstamos. Hay obras grandes que se han realizado en la década pasada y que se financiaron vía préstamos bancarios y hay que ir amortizando. Tenemos la suerte de que los intereses están con el Euribor en tipo negativo, que es bueno para los que tenemos préstamos, pero para las inversiones no es tan bueno porque, claro, las inversiones no tenemos ahora los ingresos que había en aquellos años. Entonces, esos son los principales campos donde aporta la diócesis sus ingresos del año. Don Carlos, además, al frente del patrimonio de la Iglesia de Navarra, que es muy amplio y bueno, y con mucha antigüedad y mucha riqueza. ¿Cómo se gestiona todo este volumen, ¿no?, de también riqueza patrimonial que tiene la Iglesia de Navarra? Bueno, el tema también amplísimo, lógicamente, si estamos extendidos en 736 parroquias, normalmente, ¿no?, por decirlo así un número, pero parte de esas poblaciones tienen más de un edificio religioso, ¿eh? Aparte de son las iglesias, las ermitas, casas parroquiales, centros parroquiales, etcétera. Es decir, que el volumen es amplio, ¿no? Entonces, sobre todo, el problema más gordo que tenemos, más importante, es el del patrimonio histórico artístico, que encima está sometido a unos controles, unas vigilancias, etcétera, muchos de ellos declaración como bienes de interés cultural, con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado con todo él y aplicar todas las medidas que están establecidas por la legislación vigente, ¿no? Entonces, ese patrimonio, en definitiva, que es muy importante, pero es un patrimonio poco rentable, ¿eh? O sea, no es un patrimonio que esté rentando una serie de dinero, en fin, principalmente por entendernos así pronto el asunto. Y sin embargo, conlleva mucho esfuerzo para su mantenimiento. Solamente pensemos en los tejados de la catedral, vamos a pensar, solo con eso, ¿no? En cualquier edificio, pues es así. Si encima está lloviendo como estos días, pues hay que mantenerlo. Y es el conservarlo por un lado, mantenerlo y luego transmitirlo también a las siguientes generaciones. O sea, y que lo podemos hacer mejor de como lo hemos recibido, ¿no? Ese es el esfuerzo que hay. ¿Cómo se aplica? Pues ya lo hemos dicho. Por un lado, el gran esfuerzo de los feligreses para su parroquia, que normalmente hay bastante generosidad para lo tuyo, pero ¿qué ocurre? Que luego hay muchísimas parroquias de nuestra diócesis que son muy pequeñitas, 4 habitantes, 10 o 100, Claro, y esos, por mucho esfuerzo que hagan, no pueden mantener lo que sería lo más cercano a ellos. De ahí hemos hablado ya antes del tema de la caja de compensación, en la cual también la diócesis va invirtiendo lo de unos con otros, esos excedentes que puede haber, aparte de la dotación presupuestaria anual que tenemos para ese asunto, ¿no? Luego también hay otra serie de, pues bueno, se han mencionado el mecenazgo también en el vídeo que hemos visto, y luego alguna generosidad
extraordinaria por parte de algún tipo de empresa, etcétera, y luego ciertas colaboraciones con instituciones públicas, digamos, a través del Gobierno de Navarra, en este caso, o bien fundaciones bancarias. En el ejemplo estamos ahora con el claustro de la Catedral de Pamplona, a través de Caja Navarra, CaixaBank, etcétera, también la Puerta del Juicio de Tudela, digo por decir, o algunas fundaciones también privadas como actuaron en Olite, etcétera, ¿no? Y luego, como digo, también el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra en estas grandes actuaciones, pero claro, el problema luego están las pequeñitas, que son muchas a lo largo de la diócesis. Pero bueno, entre unos y otros vamos intentando ese mantenimiento que no se nos venga abajo. Y con un esfuerzo grande. Se podría decir ahora, podríamos hablar pueblo por pueblo, que es muy curioso el decir, el detallar como si fuese la letanía, ¿no? Tal. Pero bueno, eso está escrito y aparecerá por algún otro sitio. En este sentido, ojalá, bueno, en nuestro programa un objetivo que se anime a la gente a colaborar, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo están las colectas en Navarra, nuestros cristianos? ¿Qué generosidad hay en la colecta? Bueno, el boom de esta colecta estuvo en el año 2007. A raíz de hasta el año 2007, pues iba subiendo progresivamente. Ahí hubo, con la crisis del 7, el 8, pues empezó a bajar un poco. Pero bueno, ya hace un par de años que ha vuelto a retomar, o quizá nos hemos tomado conciencia, y el año pasado hubo una subida en relación al año anterior. Esperemos que este año también, poco a poco, vaya subiendo. Pero bueno, también este día de la colecta, que es importante, también es un día para el reconocimiento de toda esta gente que no solo colabora económicamente. Hay mucha gente que, diríamos, que trabaja en especie, todos los catequistas, voluntarios, personas que colaboran con las parroquias. Luego es un día de agradecimiento, por un lado, por el tema económico, pero otro lado, por el tema presencial y voluntariado de personas que tenemos en la diócesis. Efectivamente, sí. Es un día para reconocerlo verdaderamente y agradecerlo. Vamos a ver este último vídeo sobre el Evangelio de este domingo. Día de la Iglesia Diocesana, sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Estamos hablando en este día señalado en el año para nuestra diócesis, desde luego. Habéis traído, en todas las parroquias habéis recibido nuestra iglesia, esta pequeña revista. Contanos un poco, porque aquí está bastante bien detallado y condensado un poco la realidad, con la carta de nuestro arzobispo don Francisco, la realidad de nuestra iglesia en datos, ¿no? Eso es. Ahí está un poco el resumen. Hemos hecho referencia antes a la memoria, sí. La memoria de la iglesia, que es el resumen de toda la iglesia en España. El libro, bueno, es mucho más grande, pero se hace esa edición más accesible, ¿no? Y luego ya entre nosotros, para este día, hacemos la revistita, esta pequeña revista, que es la que está por todas las parroquias y todas las iglesias distribuida, en la cual hacemos un resumen de los grandes datos
pero aplicados ya a nosotros, ¿no? Comienza un poco, ciertamente, con la carta del arzobispo, incentivando, motivando, alentando toda esta jornada que tenemos, y luego ya pues pasamos a los demás datos que están por aquí, entrado el estado de ingresos y gastos, ¿no? Un poco que se entiende muy claramente cómo va el asunto, ya lo hemos hablado, y luego un poco va lo que es la labor de la Iglesia en nuestra tierra, tanto el aspecto celebrativo, la presentación de sacramentos, bautismo, confirmación, etcétera, a nivel pastoral, los elementos que estamos aquí al servicio de, pues, entre sacerdotes, catequistas, religiosos, etcétera, y luego un poco la actividad educadora, evangelizadora, cultural, asistencial, etc. O sea, ya un poco con datos, números, ¿no? Pues qué sé yo, centros sociales, tenemos 115 en Navarra, no es poco, ¿no? En fin, va poniendo, es un poco para sí. Y luego siempre ponemos también un ejemplo, en este caso dice del movimiento cultural cristiano, otras veces ha habido de personas voluntarias que trabajan, igual me da, prestando su tiempo en Cáritas, en la central, por ejemplo, ¿no? Aparte de los que están por todas las Cáritas, parroquias, etcétera, ¿no? Incluso también pues colaborando con el arzobispado en distintas, el año pasado creo que era que estaba Jesús, etcétera. No, bueno, en este caso, pues ya digo, aparece el movimiento cultural cristiano y en definitiva pues es un poco un resumencito de toda esa actividad entre nosotros, ¿no? Y luego ya lo último que aparece en la misma revista pues es el sistema de esta suscripción periódica para poder contribuir, para hacer los donativos tal y cual, o incluso, como decía también, por tantos.es, el dono a mi iglesia, que son distintos sistemas para canalizar ese tipo de ayuda y de compromiso que la gente quiere tener a nivel ya más económico, aparte de todo este voluntariado personal, que no es poco y es muy importante, y es el que está haciendo en todas las parroquias, sí. Pues animamos porque en todas vuestras parroquias se ha enviado, estará en la mesa del fondo de la iglesia, suele ponerse Nuestra Iglesia, esta revista que desde luego da los datos fundamentales de nuestra Iglesia de Navarra, y luego, bueno, la invitación, por supuesto, a colaborar, porque esto hay que sostenerlo también. Nos queda poco tiempo. Yo, al hilo del lema, bueno, pues una palabra sobre el futuro, como, bueno, estamos en unas condiciones socioculturales, políticas, que son las económicas, que son las que son. ¿Cómo es el futuro desde el punto de vista, bueno, del mantenimiento económico también de toda la realidad de la Iglesia? ¿Cómo se ve el futuro? El futuro siempre es esperanzador, ¿no? O sea, después de la tormenta viene la calma. O sea, al final del túnel tenemos la luz. Ciertamente podemos pasar por alguna época un poco más complicada, etcétera, o la crisis que tuvimos, que parece que esto se ha remontado, parece que aventuran otra vez alguna desaceleración, etcétera, ¿no? Pero sí que lo que yo diría, ¿no? O sea, poner un poco nuestra mirada en esta jornada, hacerlo con una profunda gratitud. ¿Por qué? Por todos esos dones que el Señor nos regala por medio de su Iglesia. Y con ello, ¿no? Decir, bueno, ese futuro sí nos comprometemos cada día más, que es un poco el compromiso que la Iglesia tiene, como se decía en el primer vídeo, ¿no? Con respecto al sistema de la financiación de la misma, autofinanciación, con respecto al Estado, etcétera. O sea, esa gran realidad y ese potencial que tenemos con todos los voluntarios, el voluntariado que tiene la Iglesia, con toda la participación semanal que se tiene y con toda esta colaboración, que es lo que estamos hoy incentivando de una manera expresa, pues creo que ese futuro pues es bastante esperanzador, ¿eh? Pues muy bien, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, don Carlos, don Ángel Mari, y que, bueno, este domingo hoy de mucho fruto esta jornada, económicamente hablando, y también de conciencia de todos los cristianos. Esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues nada más, nos veremos el próximo domingo, Jornada Mundial de los Pobres. Aquí volveremos a estar a las 11:30. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.